en el proceso de hallar la función que corresponde a la suma de las áreas de estas figuras que están aquí, un triángulo equilátero del lado x sobre 3 y un cuadrado de base 100 menos x sobre 4, que el que lee la pregunta con detalle sabe por qué se dividió esto en x sobre 3 y esto en 100 menos x sobre 4. Queremos hallar la suma de las áreas y luego ver para qué valores de x la suma de estas áreas es mínimo. Evidentemente que x tiene que ser mayor que 0 porque si no, no habría triángulo, y por el lado del cuadrado x no puede ser igual a 100 porque no habría cuadrado, daría 0, ni mayor que 100 porque daría negativo el lado. De ahí que se concluyó que el dominio de las x estaba entre 0 y 100. Y además, estudiando el triángulo y el cuadrado, esta es la fórmula del área de un triángulo equilátero del lado x sobre 3 y esta es la fórmula de un cuadrado del lado 100 menos x sobre 4. 4 lados, esta es la fórmula. Por lo tanto, el asunto es hallar el mínimo o máximo si lo hubiera, depende de las preguntas que se vayan a responder, de esta función sobre este dominio, restringida a este dominio. Ahora, para hacerlo, como siempre, utilizamos la primera derivada para hallar lo que llaman puntos críticos. Y aquí se derivó y cualquiera puede revisar por qué dio estos resultados de la derivada. Simplificando acá, se llega a esta expresión y los puntos críticos se hallan igualando la primera derivada a 0 y hallando el valor x del punto crítico. Luego, hallada la primera derivada, igualamos a 0 y nos salen unas ecuaciones aquí donde multiplicando por el mínimo común múltiplo de 18 y 8, voy a hacerlo rápidamente por acá, tomo el 18, dos por 3 a la 2, tomo el 8, dos al cubo, y el mínimo común múltiplo, un número que es múltiplo de ambos, tiene que tener 3 al cuadrado, que es el factor más alto de 3, por 2 al cubo, que es el factor más alto de 2. Ahora, los divisores en esta expresión, que es una reducción a común denominador, son 18 y 8. Y por lo tanto, lo que va acá en raíz de 3, aquí, es el común denominador entre 18 y aquí aparece el común denominador dividido entre 8. Rápidamente se puede hacer y lo dejo pues como ejercicio, reducir el común denominador y luego multiplicar por ese número, es decir, yo realmente multipliqué, si usted quiere hacerlo rápido, multiplique por, este es el número 9, multiplique por 72 y le da los números que tiene allí. Claro, 18, 72, le aparece un 4, que es lo que yo tengo allá, y luego el otro era, este 18, 72 arriba, y 72 entre 8 da 9, que son los números que aparecieron aquí. Es una reducción como el denominador, y luego se multiplica por, o multiplicar por 72. De todo modo se llega hasta allí, y luego es un despeje, nada menos. A partir de esta expresión, despejamos, reducimos a términos semejantes, hacemos operaciones. Recuerden que estamos buscando cuando f' de x da 0. Aquí queda x y estos son los números que le acompañan. El 4 raíz de 3. El 9 porque es menos por menos da más. Menos 900 igual a 0. Y despejamos de aquí.
de esta expresión, x igual a 900 sobre 9 más 4 raíz de 3, aproximadamente 56.504. He encontrado que la primera derivada da igual a 0 cuando x vale aproximadamente 56.504, que corresponde a 900 sobre 9 más 4 raíz de 3. Es decir, he encontrado de paso el punto crítico de f, pero estoy interesado en estudiar la primera derivada para estudiar el crecimiento y decrecimiento, que tiene que ver también con el punto crítico o con la x del punto crítico, que descubrí que era aproximadamente 56.504 o 900 sobre 9 más 4 raíz de 3. En este momento estamos respondiendo la pregunta B, que dice: con el estudio de la derivada de f, obtenga cuándo f es creciente y cuándo es decreciente. Habla de crecimiento y decrecimiento. Cuándo es creciente f y cuándo es decreciente. Y para eso me valí de la primera derivada, porque la primera derivada, si es mayor que 0, la función es creciente, y si es menor que 0, la función es decreciente. Pero en lugar de estudiar cuándo es mayor que 0 y cuándo es menor que 0, lo que estudié fue cuando la primera derivada era igual a 0. Aquí estudié cuando la primera derivada era igual a 0. Pero tengo que estudiar es cuándo es mayor que 0 y cuándo es menor que 0. Pero estudié cuándo es igual a 0, que es mucho más fácil, en un solo punto, cuando x vale 56.504. Pero recuérdese que hablar de crecimiento o decrecimiento es determinar cuándo f' de x es mayor que 0, no necesariamente igual a 0 o no igual a 0, pero mayor que 0, que sería creciente, y cuándo es menor que 0 o negativa, que sería decreciente. Solamente sé cuándo f' de x es igual a 0, y a partir de ese valor, 56.504, estudiaré cuando f' de x es menor que 0 y cuando f' de x es mayor que 0, lo cual significará f' de x menor que 0 que f es decreciente en una parte del intervalo, y f' de x mayor que 0 que f es creciente en esa porción del intervalo, dividiendo el intervalo de 0 a 100 en dos partes. Una a la izquierda de 56.504, el x del punto crítico, y otra a la derecha.